Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo número 6 de Bet Free en 3 de 4 es tiempo de alejarnos basados en el libro. Al hacer arreglos para que su hijo tenga citas a ciegas, se puede ver claramente que su familia está desesperada por un heredero, que es algo que no puedo darles en absoluto. Uea, el agua se está desbordando. La voz baja de Kim de repente sonó a mi lado. Me sorprendí, la botella de agua casi se cae de mi mano. Pero afortunadamente, la otra parte extendió la mano para sostener la botella de agua con fuerza. La sensación cálida del lugar donde el dorso de las manos se tocan entre sí se extendía, y mi corazón latía incontrolablemente bajo el control otra vez. No sé cuánto estuve parado aquí. Rápidamente saqué el dorso de mi mano, vi las manchas de agua en el suelo, suspiré, me di la vuelta y caminé hacia el cuarto de servicio, con la intención de agarrar un trapeador y trapear el piso yo mismo. ¿Estás enojado conmigo? Kim me preguntó de repente, siguiéndome al cuarto de servicio. Lo miré y sacudí la cabeza con desaprobación. No estoy enojado, solo me siento ofendido. King, lo siento, tampoco quiero romper mi promesa contigo. Entiendo, mi respuesta es corta, no estoy realmente enojado con él. Tengo todo el derecho de estar enojado con él, pero todo es solo una caja de mis deseos, y King no ha hecho nada malo. Tal vez encontremos otro día libre. Podemos hacerlo la próxima semana. Esta vez asumiré toda la responsabilidad de pagar la cuenta. Como disculpa por romper mi promesa, dijo King. No respondí, pero suspiré para mí mismo adentro que no había oportunidad para una próxima vez. La última vez realmente extrañé algo que no era mío, pero ahora es el momento de despertar del dulce sueño y volver a la cruel realidad. Podemos vernos esta noche. El tono de Kim era ligero, pero su voz aún resonaba en el estrecho cuarto de servicio. Mejor no. Estoy un poco cansado últimamente y no estoy de humor para hacerlo. Dije a la ligera. Kim, solo dormiremos y no haremos nada. Kim, llamé su nombre y lo miré. Sus ojos se volvieron profundos y serios. No me atreví a mirarlo a los ojos antes de continuar hablando. Respiré hondo. Wea, Hey no está aquí esta semana. Tengo mucho trabajo para hacer y estaré muy cansado, así que cuando vayas a casa quiero descansar bien. Yo quiero estar solo, lo siento. Después de que terminé de hablar, el pequeño cuarto de servicio parecía más oscuro. La atmósfera se enfrió de inmediato y los ojos de Kim se quedaron en blanco. En este momento no pude obtener ninguna respuesta de él y solo levanté el trapeador con una mirada complicada. Había miles de emociones en mi corazón y antes de que no pudiera soportar la atmósfera opresiva me preparé para escapar de aquí. Una voz profunda sonó suavemente. Bien, cuando quieras, solo dímelo y me quedaré contigo. Después de que el hombre alto terminó de hablarme, salió del cuarto de servicio sin mirar atrás, dejándome solo en él, mirando la ancha espalda que acababa de salir. Estaba claro que había mirado no menos de 100 veces antes, pero nunca había sentido antes una sensación de mareo y tristeza como esta vez. El desarrollo de las cosas tenía que ser así, y era la elección más apropiada, retirarse lentamente de la vida del otro. ¿Quién merece tener su propia vida y yo también? Es común que los puntos de inflexión en la vida lleguen a cierta etapa, pero es difícil dejarlo ir cuando se trata de volver al camino correcto de la vida. Pero aún así, todavía tengo que hacerlo. La experiencia pasada me ha enseñado que yo siendo demasiado persistente no es algo bueno. No importa cuánto me guste Kim, solo terminaré en dolor. Me temo que algún día estaré tan decepcionado de mí mismo que ya no podré seguir adelante porque mis sentimientos por Kim han superado con creces mis sentimientos anteriores. Si no quiero rendirme, la persona que más sufrirá al final seré yo mismo. Al menos, si elijo detenerme en este punto, algún día podré volver a ver a Kim y agradecerle por la duración de cierto periodo de tiempo en mi vida.